Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarlos. Soy la doctora Andrea Otsak. Es un placer participar en este curso de envejecimiento saludable y en esta parte vamos a hablar de movimiento en las personas mayores. Desde hace ya unos años la OPS y la OMS proponen el concepto de curso de vida saludable. Este concepto implica un cambio de paradigma, dejar de centrarnos en la enfermedad para centrarnos en procesos vitales de salud, buscar el máximo potencial de generar salud, que nos podamos desarrollar, que todas nuestras capacidades se puedan desarrollar de acuerdo a las expectativas y demandas en el entorno en que vivimos. Más recientemente, la Organización Mundial de la Salud habla de la década del envejecimiento saludable. ¿Y qué es el envejecimiento saludable? Tal cual decía en la introducción de este curso, es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. La capacidad funcional consiste en tener los atributos que nos permiten a todos ser y hacer aquellas cosas que necesitamos y que consideramos importantes. Y cuando hablamos de mantener la funcionalidad, podemos referirnos a las actividades de la vida diaria, aquellas que son básicas, instrumentales o avanzadas y que nos permiten desarrollarnos y movernos en el medio en el cual nos encontramos. Lo básico pasa por rutinas diarias de autocuidado y autonomía, ya sea el aseo, la vestimenta, la alimentación, el control de esfínteres, la movilidad funcional, el cuidado de aquellas cosas que son ayudas técnicas personales para nosotros, la higiene, la actividad sexual y el poder dormir y descansar. En la parte instrumental, estas actividades tienen que ver con la interacción que tenemos con el entorno, el cuidado de los otros, la atención de las mascotas, educar a los niños que nos rodean, el uso de sistemas de comunicación, movilidad dentro de la comunidad, manejar temas financieros, temas de salud y de propia manutención, crear y mantener un hogar, cocinar, limpiar, hacer procedimientos de seguridad para nosotros y saber responder en emergencia o ir de compras. En las actividades avanzadas tenemos aquellas que nos posibilitan el desarrollo personal dentro de la sociedad, ya sea participar en educación, en trabajo, en tiempo libre y en juegos, y tener participación social, comunitaria, familiar o con amigos. Poder desarrollar estas actividades de la vida diaria nos permiten tener seguridad en nosotros mismos, ser autónomos, tener bienestar en nuestro día a día, participar activa y autónomamente como sujeto en la sociedad y tener nuestra identidad personal el mayor tiempo posible. Y del mismo modo que hablamos del concepto de funcionalidad de las actividades de la vida diaria, tenemos que contraponernos con otro concepto, que es el concepto de fragilidad. La fragilidad es un síndrome en el cual hay disminución de las reservas y de la capacidad de resistir a los estresores. Hay un declive acumulativo de los sistemas fisiológicos y lo que hace este declive es tornarnos más vulnerables a resultados adversos de salud, como caídas, hospitalización y mortalidad. El concepto de fragilidad incluye muy profundamente alteraciones fisiológicas que afectan la movilidad, el equilibrio, la fuerza muscular, la marcha, nutrición, cognición, resistencia y actividad física. El concepto de fragilidad en sí es un concepto dinámico, puede mejorar. Lo que sucede es que muchas veces, casi siempre, empeora. Pero al hablar de fragilidad hay otro concepto, que es prefragilidad, que es un estado de riesgo multidimensional potencialmente reversible que se presenta antes de la fragilidad. Intervenir en prefragilidad es la forma más eficaz de preservar la independencia y la calidad de vida de un adulto mayor. Y las intervenciones tienen que estar en 4 esferas: en prevenir la pérdida de peso, prevenir la baja actividad física, prevenir todos los cambios que pueda haber en el soporte social de esa persona y prevenir el deterioro cognitivo. Sin dudas, este capítulo se va a basar más que nada en actividad física. Y como ustedes saben, hay guías de actividad física. Las guías de actividad física aplican a toda la población y de hecho se extrapolan y se dicen que deberían ser incluso para mayores de 65 años. Ahora bien, la pregunta es,
¿Hay guías de actividad física en mayores de 65 años frágiles? Vamos a las guías habituales. Hoy por hoy ustedes saben que hay una tendencia a facilitar o propiciar la mayor cantidad de actividad física posible. Hasta hace unos años, 150 minutos de actividad física de moderada intensidad era lo esperable dentro de las guías para la población en general, se podría decir, distribuida a lo largo de los 7 días de la semana. Hoy por hoy se sabe que cuanta más actividad física, más beneficioso es para la salud en todos los aspectos de salud, inclusive en los aspectos psicológicos, de estado anímico, de prevención de la depresión. Realmente es un impacto a todo el cuerpo en general. El tema es que hoy por hoy ya se busca que la actividad física se acerque a los 300 minutos por semana. Por supuesto, se divide en los distintos grupos etarios, pero yo, por ejemplo, acá traigo la diapositiva de adultos y adultos mayores, y la verdad es que los números son los mismos, de 150 a 300 minutos por semana de actividad física. Digamos, lo que además se agrega es el tema de todo lo que sea la actividad multicomponente de uso muscular y trabajos de resistencia. En general, en los adultos mayores se recomienda que esto sea 3 veces por semana y en los adultos no mayores 2 veces por semana. Es cierto que esta es la teoría de lo que deberíamos alcanzar, y acá entran las dudas, porque primero, ¿cómo llegar a esto desde donde venimos, que somos muy sedentarios? Y también cómo aplicar esto en un adulto mayor, ni hablar en un adulto frágil. Venimos de mucho tiempo sedentario. El tiempo sedentario tiene una definición, que es el tiempo que pasamos sentados, reclinados o recostados, estando despiertos, generando bajo gasto energético. Esto aplica a toda la población, a todos los grupos etarios. Estamos hablando de adultos mayores. La imagen es de una señora adulta mayor, pero esto nos aplica a todos. Y desde hace ya muchos años, mínimo 10 años, este trabajo es del Annals of Internal Medicine, siempre lo muestro, me resulta muy interesante. Es una revisión sistemática de todo lo que es el tiempo sedentario y cómo se asocia con la incidencia de enfermedad, con mortalidad y con hospitalización en adultos. Y la verdad es que punto por punto, todo implica mayor riesgo si somos sedentarios. Hay mayor mortalidad de todo tipo de causas, hay mayor mortalidad cardiovascular, mayor incidencia de enfermedad cardiovascular, mayor mortalidad por cáncer, mayor incidencia de cáncer y un poco todavía más alejado en el resultado del metaanálisis, mayor incidencia de diabetes. Sin dudas, el tiempo que pasamos sentados a cualquier edad se correlaciona con estos outcomes, con estas cosas que suceden. Y del mismo modo que hablamos de los minutos que necesitamos de actividad física para tener protección en nuestra salud, el apartado de las guías hoy por hoy pasa por esta cuestión de destacar que hay que limitar el tiempo que pasamos sentados. Los adultos debemos cambiar el hábito de estar sentados por actividades físicas, aunque sean de baja intensidad. Eso implica un enorme beneficio comparado con estar sentado. Por ejemplo, hay enorme cantidad de trabajos de investigación en el cual se pone de manifiesto que el número de pasos que damos por día nos protegen para no morir. Entonces, por ejemplo, este trabajo es de marzo del 22 en Lancet, y es la cantidad de pasos y la causa de todo tipo de causa de muerte. Son 15 cohortes internacionales y hay un punto de quiebre. Cuando el paciente tiene más de 60 años, tiene que caminar entre 6.000 a 8.000 pasos para tener menos mortalidad. Y cuando el paciente tiene menos de 60 años, ese número sube entre 8.000 y 10.000 pasos. Entonces, una opción de actividad física es la caminata. Pero me parece más interesante que repasemos algunos conceptos de qué es la actividad física para que podamos seguir adelante. Actividad física es cualquier movimiento corporal que se produce por la contracción del músculo esquelético que causa un aumento de los requerimientos calóricos respecto del gasto energético basal. Ejercicio físico es un tipo de actividad física que tiene movimientos corporales planificados, estructurados y repetitivos y cuya finalidad es mejorar o mantener uno o más de los componentes del
la condición física. El ejercicio físico tiene FIT, tiene frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de ejercicio. La condición física es un conjunto de atributos que un individuo posee o que logra alcanzar y que se relaciona con su capacidad para hacer actividad física y nuevamente el concepto, actividades de la vida diaria. La condición física tiene dos componentes. Un componente relacionado a la salud, que tiene que ver con la condición cardiorrespiratoria, la composición corporal, la fuerza muscular, la resistencia y la flexibilidad. Y un componente relacionado a la destreza, agilidad, coordinación, equilibrio, potencia, reacción y velocidad. Todas estas características van a ir cambiando cuando el individuo envejece. Y como para que tengamos un ejemplo de lo que es un adulto mayor con buena condición física, acá el señor Mick Jagger en sus ejercicios de mantener su condición física. Entonces, hablemos un poco de movimiento y envejecimiento. En esta diapositiva hago referencia a la publicación de ejercicio de actividad física en adultos mayores del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Esta toma de posición data del año 2009 y cuando hablamos de adultos mayores hablamos de gente mayor de 65 años. Cuando nosotros envejecemos hay un envejecimiento primario que tiene que ver con el deterioro de la función y la replicación celular. Eso es propio de la senescencia del individuo. A su vez hay un envejecimiento secundario que es altamente influenciado por lo que es el componente del estilo de vida que hemos llevado y las enfermedades crónicas que hemos acumulado. Y por supuesto cada uno tiene su genética. Entonces cuando envejecemos, la actividad física, lo común que sucede es que disminuye en volumen y en intensidad. Aparece el riesgo de las enfermedades crónicas, pero tenemos que tener en cuenta que la actividad física reduce el riesgo de padecer enfermedades crónicas y que es pilar fundamental en el tratamiento de las enfermedades crónicas. Los mecanismos de adaptación a largo plazo frente al ejercicio físico de un adulto mayor no frágil es exactamente igual a lo que le sucede a un joven. O sea que ante el ejercicio nos vamos a adaptar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no todos respondemos de igual manera. Por eso también es muy difícil comparar trabajos de actividad física, porque primero que es difícil evaluar al paciente, los pacientes son todos muy diferentes, llegan en distinta condición física y también el proceso de evaluación y los resultados son difíciles de registrar y de sacar conclusiones. Motivo por el cual hay mucha heterogeneidad en los trabajos, pero lo que no cabe duda es que cuando hay actividad física el riesgo de enfermedad crónica es menor. En el proceso de envejecimiento suceden cosas en distintos planos. En el plano muscular es de esperar que tengamos menos fuerza, menos resistencia y menos potencia. Esto se nota más en el tren inferior. Hay mayor fatigabilidad muscular, hay peor control motor. El control motor tiene que ver con la reacción, la velocidad, la precisión del movimiento. Hay peor flexibilidad y menor rango de movimiento articular, en parte también limitada porque los tendones y los músculos cambian su fisiología y son de menor elasticidad, digamos. En cuanto a lo que es el aparato cardiovascular, hay menor índice cardíaco, hay menor frecuencia cardíaca máxima, hay menor respuesta cronotrópica ante la actividad física, hay un menor tiempo de llenado diastólico, hay rigidez de grandes vasos y menos capacidad de vasodilatar periféricamente, y la presión arterial, sobre todo la sistólica, aumenta en reposo y más en las mujeres. En el caso de la función respiratoria, hay mayor rigidez de la pared torácica, menos fuerza de los músculos respiratorios, mayor trabajo respiratorio y a su vez hay una pérdida pulmonar de la superficie alveolar para hematosis y la cantidad de alvéolos remanentes tienden a ser más grandes. Motivo por el cual todos estos cambios lo que conlleva es que si hacemos pruebas de valoración de consumo de oxígeno y de capacidad de ejercicio, por supuesto que en el envejecimiento van a tener valores menores a las edades más jóvenes. Si a esto le sumamos que en el proceso de envejecimiento hay un cambio en la composición corporal, pues bien, realmente hay toda una fisiología que tiene que ver con cómo nos vamos a mover a medida que envejecemos. Una realidad, si nosotros nos adherimos a un plan de trabajo regular para la fuerza, para el equilibrio y para el uso muscular, el envejecimiento tiene mucha mejor
calidad de músculo y de hueso a lo largo de la vida. Si nosotros no dedicamos ningún tiempo a fortalecer nuestra actividad física a lo largo de la vida, realmente la diferencia es muy notoria a todas las edades, pero sobre todo a edades más tardías va a ser todavía más notoria. En cuanto a las dimensiones de la actividad física, del ejercicio físico, tenemos que tener en cuenta 4 grandes formas de actividad, de ejercicio físico. Uno es el entrenamiento aeróbico, que implica el movimiento de grandes grupos musculares en forma rítmica por un periodo sostenido de tiempo. Nadar, andar en bicicleta, correr, trotar, caminar. El entrenamiento de resistencia tiene que ver con que los músculos trabajan contra una fuerza o contra el propio peso del cuerpo. El entrenamiento de flexibilidad es un conjunto de ejercicios que preservan o extienden el rango de movimiento articular. Y el entrenamiento de equilibrio es una combinación de ejercicios para aumentar sobre todo la fuerza en tren inferior y reducir la probabilidad de caídas. Cuando nosotros trabajamos las 4 dimensiones del ejercicio físico, a esto se denomina un trabajo multicomponente o multimodal. Muchos de los últimos trabajos de actividad física en adultos pasan por el trabajo multicomponente, destacando la parte de cada una de estas composición de ejercicio. En este trabajo, que es una revisión sistemática, se habla de los beneficios de la salud de lo que es el entrenamiento multicomponente en seniors. Los seniors genéricamente son las personas mayores de 65 años. El impacto positivo es sobre la condición cardiorrespiratoria, el perfil lipídico, la composición corporal, las habilidades funcionales en cuanto a fuerza, equilibrio, marcha, flexibilidad y capacidad de desarrollar ejercicio, disminuye el riesgo de caídas, mejora el aspecto cognitivo y mejora la calidad de vida. Y me pareció interesante traer este trabajo, que es de la Revista Española de Geriatría y Gerontología 2021, en el cual se pregunta en qué personas mayores, dónde y cómo se está aplicando el ejercicio multicomponente. Y simplemente traje la tabla para mirarla, para que veamos cuál es el N de cada uno de los trabajos, al principio y al final del trabajo, la tasa de adherencia, que son altas, el motivo, que a veces no está registrado, por el cual salen del programa de ejercicio. A veces son motivos que falleció el paciente o que tienen alguna complicación médica. En general lo que destacan es que no hay complicaciones durante la actividad física. Al paciente le suceden otras cosas que lo sacan de la actividad física, pero no es que la actividad física genera complicaciones, a modo ya de adelantarles el resultado. Y en líneas generales, la condición de salud es variable: hipertensos, pacientes con demencia, pacientes frágiles, con osteoartritis, hipertensos, deterioro cognitivo, Alzheimer. La edad media es bastante variable, hay edades bastante altas. Lo que no se puede sacar muchas conclusiones es lo que se llama la cuarta etapa de la vida, pacientes que superan los 80 años de edad, y es difícil porque no hay tanta cantidad de pacientes. Por ejemplo, en estos trabajos oscila entre 60 y pico y 83, 84 años. Variable proporción de hombres y mujeres, a veces más mujeres. También lo que están destacados los países donde están hechos estos trabajos, también dónde residía el paciente, si era un paciente que estaba en la comunidad o si estaba en un hogar de cuidado, y después el tipo de estudio. La mayoría de los estudios son estudios con un grupo control, o sea, hay un grupo de intervención y un grupo control. La verdad es que a veces son cuasi experimentales con grupo control, son bastante heterogéneos en ese sentido. Y acá los SB es el número de sesiones por semana. Hay trabajos con mayor cantidad de participación semanal, hasta 5 veces por semana, otros de 2, otros de 3. El tiempo de las sesiones, la cantidad de minutos que está el paciente, las sesiones también por mes, y quién es el profesional a cargo del entrenamiento, que puede ser variable, puede ser médico, enfermero, kinesiólogo, fisioterapeuta, entrenador físico. La verdad que también es bastante variable quién es el que supervisa la actividad, que en general es supervisada.
El lugar puede ser el hospital, puede ser en un hogar donde viven o en algo de la comunidad. Y la verdad es que la mayoría de los ejercicios son multicomponentes, como decíamos antes. El ejercicio tiene una parte de fuerza, una parte de equilibrio y marcha, una parte de flexibilidad, una parte aeróbica y también le suman ejercicios cognitivos en algunos casos. Y este trabajo que concluye, ellos han revisado trabajos de los últimos 10 años de actividad física en adultos mayores, la mayoría son estudios de origen europeo, el 55%, recomiendan entonces una frecuencia mínima de 3 a 5 días por semana para actividades de intensidad moderada y un mínimo de 3 días por semana para actividades de moderada vigorosa, aunque finalmente esto se cumple en 1/3 de los estudios que evaluaron. Hay un alto porcentaje de cumplimiento de los programas, casi el 87%, y no se registraron retiros del programa debido a ninguna lesión o accidente atribuible al trabajo de ejercicio multicomponente. De ahí se concluye un primer dato. El ejercicio multicomponente es una estrategia segura y eficaz para aumentar la adherencia a los programas de ejercicio físico. Los materiales y los espacios utilizados no fueron ni costosos ni sofisticados. Solo 3 estudios utilizaron caminador o bicicleta estática. El resto de las intervenciones fueron al aire libre, utilizando espacios despejados o escaleras. Eso es otro dato, la intervención es simple y de bajo costo. Y la fuerza fue la capacidad más trabajada, seguida de cerca por el equilibrio y la marcha. Y en el año 22, en esta publicación que habla de nutrición y actividad física como una práctica clínica, una guía clínica de práctica para adultos mayores que viven con fragilidad, entonces en la parte de actividad física se recomienda con un fuerte grado de recomendación las actividades de entrenamiento de fuerza y resistencia muscular, que los adultos con fragilidad y prefragilidad deben hacer actividad física, que deben de hacer movilización y rehabilitación dentro de esos ejercicios y que la actividad multicomponente sería de una fuerte recomendación. En líneas generales, con una débil recomendación, se habla de facilitar la actividad aeróbica. Entonces, a grosso modo, nos quedamos con el concepto de todas las variables multicomponentes de trabajo de grupos musculares, equilibrio y flexibilidad. Y cuando tenemos que llevar a un paciente a moverse a la actividad física, siempre tiene que predominar el criterio clínico. Tenemos que saber quién es el paciente que tenemos adelante. Tenemos que conocer sus antecedentes, su examen físico y saber qué aptitud puede tener el paciente para hacer lo que queremos hacer. En el diagnóstico médico y el antecedente de procedimientos médicos es inevitable tener presente cuáles son sus factores de riesgo cardiovascular, que estén controlados, la diabetes, que esté controlada, saber cómo funcionan sus válvulas, el nivel, si tiene insuficiencia cardíaca, si está en correcto tratamiento, si tiene enfermedad isquémico-necrótica, enfermedad coronaria, miocárdica. Todo eso son datos que tenemos que conocer. Si tiene puesto stent, si ha tenido angioplastias, marcapasos, ablaciones, si es un paciente vascular periférico, si tuvo ACV, en la enfermedad pulmonar, qué capacidad pulmonar tiene, que no esté anémico, qué grado de osteoporosis, qué déficit cognitivo, si tiene trastornos anímicos, trastornos alimentarios. Tenemos que conocer al paciente, no podemos mandar a cualquiera a hacer cualquier cosa. El examen físico debe ser completo, uno siempre pone más hincapié en el aspecto cardiovascular y respiratorio, pero por supuesto tenemos que tener claro si tiene una osteoartritis de la rodilla, si no puede mover la cadera. Todas esas cosas las tenemos que tener claras. En los análisis de laboratorios, a grosso modo, ver que no esté anémico, que la función renal esté en condiciones de hacer actividad física, saber qué perfil lipídico tiene, la glucemia y el control glucémico con la hemoglobina glicosilada, saber si el paciente ha tenido síntomas. Un paciente sintomático no lo podemos poner a hacer actividad física, no está apto para hacer esa actividad, cualquiera sea el componente que querramos utilizar. Tenemos que saber si tiene enfermedades o fue recientemente hospitalizado, realmente si los problemas ortopédicos lo van a limitar y qué parte de eso se puede rehabilitar.
qué medicamentos utiliza crónicamente, si consume otras cosas, café, alcohol, tabaco, también hay que considerarlo, y sobre todo también tener en cuenta qué nivel actual de actividad física tiene el paciente y qué tan predispuesto está a hacer lo que le estamos proponiendo. Lo cierto es que el mayor beneficio tiene que ver con salir de la vida sedentaria. A partir de ahí, la actividad física siempre va a sumar beneficios si lo que estamos haciendo tiene lógica, si el paciente es correctamente evaluado y sobre todo si la persona que va a entrenar en esa actividad física a ese paciente adulto mayor está capacitada para hacer lo que queremos hacer. Incorporar la actividad física es un desafío para todos los grupos etarios. En este caso, el principal desafío es pensar la actividad física en el adulto mayor, pensar en los beneficios y en el nivel de protección que esto le da al proceso de envejecimiento y de todas las capacidades de la vida diaria que se van a ver favorecidas tratando de no caer en la prefragilidad y la fragilidad, disminuyendo francamente la incidencia de enfermedades crónicas que se acumulan a lo largo de los años. Realmente es un desafío para los médicos, para los pacientes, para los entrenadores físicos, para los espacios que tenemos que empezar a utilizar para hacer estas actividades, para el trabajo en equipo. Sin dudas es un desafío. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.